nos moverán como un árbol firme junto al río, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán como un árbol firme junto al río. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en Prusia, hoy Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Son los hombres los que hacen la historia, pero en condiciones que no son determinadas por ellos. Su padre era abogado, su familia era judía, pero se convierte al protestantismo en 1824. Marx entra a la universidad, en primer lugar en Bonn, luego en Berlín, donde hizo su derecho, especializándose en historia y en filosofía. En Berlín perteneció al círculo de los hegelianos de izquierda, o jóvenes hegelianos, con Bruno Bauer y otros. Este círculo pretendía sacar conclusiones estéticas y revolucionarias de la filosofía de George Hegel. Es a través del pensamiento de Hegel que Marx se une a los jóvenes hegelianos. Pero este grupo de reflexión siempre ha pensado las teorías de Hegel de manera crítica. En efecto, Hegel es un filósofo idealista que imagina el porvenir histórico como el porvenir del espíritu. Su teoría está basada sobre el idealismo absoluto, es decir, que la sola realidad es el espíritu y la idea, cuyas realidades visibles no son más que un fenómeno. En el otoño de 1843, Marx se instaló en París con el fin de publicar un diario radical en el extranjero. Se publicó un único número, los Anales franco-alemanes. La publicación se paró a causa de las grandes dificultades en la distribución clandestina del diario en Alemania. Los artículos muestran que Marx se colocaba como un revolucionario que defendía una crítica despiadada del todo existente y que contaba con las masas y el proletariado, y no con algunos famosos dirigentes para cambiar el orden de la sociedad. Es en septiembre de 1844 que Marx encontró a Federico Engels en París. Una gran amistad nació. Poco después, Marx y Engels trabajaron con tesón en la producción de la primera obra mayor del marxismo, la ideología alemana. Esta obra colocó las bases del marxismo, introduciendo la concepción materialista de la historia, o sea, el materialismo histórico. A partir del decenio de 1840, Marx y Engels tomaron una parte activa en la vida de los grupos revolucionarios parisienses. Muchos de ellos se influían por las doctrinas de Pierre-Joseph Proudhon, expresadas principalmente en Filosofía de la Miseria. Marx hizo una crítica muy severa en Miseria de la Filosofía. Proudhon es un escritor utópico que desarrolló una teoría sobre la propiedad privada y la igualdad. Marx acusa a Proudhon de considerar la igualdad de los salarios como el objetivo de la revolución social. Le acusa también de hacer la crítica de la propiedad privada sin salir del sistema de propiedad privada. Por una petición insistente del gobierno prusiano, Marx, considerado como un peligroso revolucionario, fue expulsado de París en 1845. Se instaló entonces en Bruselas. En la primavera de 1847, Marx y Engels se incorporaron a un grupo de propaganda clandestina, la Liga de los Comunistas. En noviembre de 1847, se hizo preponderante en su segundo congreso con sede en Londres. Les pidió redactar el manifiesto de la Liga,
conocido bajo el nombre de Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en 1848. En el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels desarrollaron un razonamiento dialéctico sobre la historia y el mundo, con una claridad notable sin caer en el simplismo. Este documento analiza el campo de la vida social, la teoría de la lucha de clases, las tareas de los comunistas y el papel revolucionario del proletariado en la constitución de una nueva sociedad comunista. Al estallido de la revolución en febrero de 1848, Marx dejó Bélgica para regresar a París. Con la extensión de la revolución en Alemania, se fue para Colonia con el fin de convertirse en redactor principal de la nueva Gaceta de Renana, publicada del 1 de junio de 1848 al 19 de mayo de 1849. Pero con la victoria de la contrarrevolución, Marx da la vuelta a París, donde fue expulsado de nuevo después del manifiesto del 13 de junio de 1849. Se va entonces para Londres, donde residirá por el resto de su vida. Ha escrito una serie de 7 artículos, reunidos bajo el título Los 18 brumarios de Luis Bonaparte, describiendo la evolución de la Segunda República Francesa y su evolución social hacia el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, que consigue el Segundo Imperio. Solo en 1857 acaba la introducción a la crítica de la economía política. Luego, en 1859, la contribución a la crítica de la economía política. Allí se encuentran todos los elementos esenciales de su teoría, en particular la ley del valor del capital, cuyo primer volumen aparece en 1867. Los 3 textos famosos de la madurez de Marx, el Manifiesto del Partido Comunista, Contribución a la crítica de la economía política y el Capital, son 3 maneras de explicar, de fundar, de precisar el carácter antagónico del régimen capitalista. La mesa, creo, por lo menos el programa que me dieron, se iba a dedicar hoy a discutir en qué orden hay que leer el Capital, ¿no? Ese es el título convocante. Yo voy a dar mi opinión, pero me parecía que antes de responder esa pregunta había que hacerse otras preguntas previas, en mi opinión, que era la que les quería proponer. En primer lugar, una pregunta mucho más básica, porque si se supone que estamos en un ámbito de formación de militantes, de compañeros y compañeras que quieren apropiarse de la teoría revolucionaria para las luchas, ¿no? para incidir, para intervenir en el proceso de transformación social, hay preguntas básicas, previas, en mi opinión, ¿no? Porque en qué orden hay que leer el Capital ya presupone que uno sabe un montón de cosas. Y nosotros nos acostumbramos en general en nuestros cursos, en nuestros seminarios, a que hay que partir de cero. No presuponer que el compañero o la compañera que viene ya se sabe todo el marxismo, ya se leyó 4 bibliotecas completas y hacer un diálogo entre entendidos, supuestos entendidos. Por eso una palabra que yo escuché por acá que no me gusta nada, pero que se suele usar, está bien, es gente experta. Yo desconfío de los expertos, ¿no? Que en general saben bastante poco cuando uno mete el dedo y hace preguntas incisivas. Entonces, en este tema, dejemos de lado esta cuestión de los expertos y los que no saben, ¿no? Partamos de cero, de que todos tenemos, digamos, tenemos el interés en leer la obra, pero siempre en nuestros cursos empezamos por preguntas mucho más básicas. Y una de ellas es, ¿quién es Marx? Parece una pregunta muy tonta, ¿no? Pero me parece que es verdad que la Escuela de Cuadros viene haciendo clases hace mucho tiempo y por ahí puede parecer redundante, pero bueno, no importa. Por nuestra experiencia nosotros llegamos a la conclusión de que a veces ser redundante no es malo, volver a hacernos las preguntas desde el inicio. Entonces, ¿quién es Marx? ¿Quién es el autor de este libro, El Capital? Y en las respuestas vamos a encontrar ya opiniones bastante diversas. En nuestra opinión, Carlitos Marx es un revolucionario, ¿sí? Parece
una obviedad, pero no lo es. Es un revolucionario, es un pensador que elabora una gran teoría crítica de la sociedad capitalista a partir de un proyecto revolucionario. Es un militante Marx, es un teórico y un militante al mismo tiempo, ¿sí? Y para quien quiera, digamos, profundizar en eso, que no va a ser nuestro eje la biografía de Marx, porque hoy vamos a hablar del Capital, sugerimos dos biografías clásicas. Una es la de Franz Mehring, compañero alemán, comunista alemán, amigo de Rosa Luxemburgo, que tiene una obra muy linda sobre Carlos Marx, su vida y su doctrina, publicada muchas veces en Argentina, en Cuba, en muchos países, no sé si está publicada también en Venezuela, pero es una obra de fácil acceso. La otra biografía que les sugiero es la de David Riazanov, que en realidad no se llamaba Riazanov, era un seudónimo, se llamaba Goldenbach, si no me acuerdo mal, que es 9 lecciones sobre la vida revolucionaria de Marx y Engels. Cursos donde él dio en el partido bolchevique, el partido de los revolucionarios que hicieron la Revolución Rusa, clases muy sencillas, son conferencias, pero me parece que de estas dos biografías uno puede más o menos aproximarse a quién es el autor del Capital. Y no me parece una pregunta menor, porque si uno, en general, en los estudios académicos tradicionales, universitarios, se lee a veces el Capital, pero se lo lee desgajado de la política, separado de los proyectos, ¿no? Como un intelectual de gabinete que elabora conceptos que discuten contra otros conceptos. Una visión casi metafísica, ¿no? Y no es el Marx real. Y cuando uno no sabe quién es Marx y por qué escribió esta obra y por qué le dedicó 30 años como mínimo a escribir esta obra y la reescribió muchas veces, como mínimo 4 veces, me parece que uno pierde un poco el rumbo, el horizonte en estos debates, ¿no? Y hubo incluso gente muy especialista, supuestamente expertos, entre comillas, voy a mencionar 2 nombres, como uno de ellos era el jefe de la socialdemocracia alemana, ¿sí? Que a fines del siglo XIX aparecía como el gran especialista en Marx y todos los militantes confiaban en él, Carlos Kautsky, ¿sí? Que postuló una tesis muy, a mi modo de ver, insostenible, que el socialismo científico, como lo llamaba él, no tenía nada que ver con la lucha de clases. Era el producto de una serie de intelectuales. La teoría revolucionaria es materia de los intelectuales, por un lado. Por otro lado va la lucha de clases. Y la teoría siempre es externa al movimiento de la lucha de clases y al movimiento revolucionario. Tiene su autonomía puramente intelectual. Y como tenía mucha autoridad Kautsky, mucha gente terminó reproduciendo esta opinión que me parece sumamente discutible. Uno de los que trató de retomar esa mirada de Marx y del Capital, donde la lucha de clases aparece bastante desdibujada, por decirlo elegantemente, fue Louis Althusser, un profesor francés de la década del 60 y también del 70, que fue durante muchas décadas tomado como el paradigma de la filología, de los estudios supuestamente rigurosos del texto de Marx y del Capital, ¿no? Y que retoma la tesis de Kautsky de manera acrítica, donde el Capital sería el producto de unos intelectuales. Y la lucha de clases va por otro lado, ¿no? Una decisión entre los que saben y los que no saben, los que acceden a la verdad científica y los que viven en el mundo neblinoso y oscuro de la ideología, las masas populares, la clase obrera. Bueno, nosotros no compartimos esa mirada. Por eso es que comenzamos con preguntas previas. ¿Quién es Marx? Marx es un revolucionario, es un organizador político, es un hombre que mientras que escribe el Capital intenta contribuir a la organización política de la Internacional. Muchas veces en los estudios de tradición marxista se separa la redacción del Capital de la obra política, la Internacional, como que fueran 2 problemas diferentes. Por las mañanas escribía el Capital, por las tardes organizaba la Internacional. Y en realidad son partes de un mismo proyecto, porque hasta en la misma época, ¿no? La Internacional se funda en la época cuando Marx está redactando el Capital.
Entonces me parece que no se puede escindir el movimiento político de la lucha de clases de la teoría revolucionaria. Y la mejor manera de hacerlo, superando viejos debates que muchas veces han sido, me animaría a decir, falsos debates, es tratar de saber quién escribió la obra y qué hacía mientras que escribía esta obra. Son datos aparentemente ingenuos, pero que no son ingenuos, y vale la pena leerse ese par de biografías, como mínimo, después hay muchas otras, ¿no? Entonces, ¿quién es Marx? Es un pensador revolucionario y es un militante revolucionario, al mismo tiempo. Es, para seguir avanzando, un teórico de la explotación, es el gran teórico de la explotación, pero a su vez, desde nuestro punto de vista, es el gran teórico de la dominación, las dos cosas al mismo tiempo, porque en los manuales escolares y en muchas clases universitarias, incluso clases en la escuela secundaria, incluso periodistas de derecha, jodidos, anticomunistas, antimarxistas, terminaron reconociendo que Marx algo aportó en la historia. En nuestro país, en la Argentina, por ejemplo, en la época de la dictadura militar del general Videla, los manuales escolares definían al marxismo como la teoría de la subversión terrorista internacional. Bueno, ya no había nada que ni discutir, ¿no? Sí, esta es la teoría de la insurrección, de la subversión, del terrorismo, en fin. Salvo esa época de la dictadura militar, en las épocas de pseudodemocracia empezaron a definir a Marx de otra manera. Marx es el teórico del factor económico en la historia, ¿no? Entonces la derecha hace un aparente gesto de tolerancia, totalmente falso, y dice, bueno, le reconocemos que Marx algo descubrió, el factor económico en la historia. Hasta ahí. Ahora, de la cultura contemporánea no entiende nada. ¿Sí? De los problemas actuales no entiende nada. Del capitalismo contemporáneo no sabe nada. Porque escribió El Capital cuando no había Facebook, no había Google, entonces no había email. Entonces este tipo no puede aportar nada. ¿Sí? Pero descubrió la importancia del factor económico. Nosotros pensamos que esa mirada sobre Marx es falsa. Es absolutamente falsa e intentamos demostrarlo, que acá no los voy a aburrir, pero bueno, intentamos demostrarlo con abundante documentación histórica, de que Marx ni siquiera aceptaba la teoría de los factores, donde la sociedad humana sería una sumatoria yuxtapuesta de factores, el factor económico, el factor político, el factor ideológico-cultural. Entonces Marx y El Capital, ¿de qué nos hablarían? Del factor económico. Esa teoría no tiene nada que ver con el marxismo. ¿Sí? Ya Antonio Labriola, que fue uno de los fundadores del marxismo italiano, la destruyó, la demolió, polemizando con un italiano muy difundido a fines del siglo XIX, se llamaba Achilles Loria, que interpretaba El Capital como una teoría del factor económico. Hoy en día nadie lo conoce a Loria, pero esa visión se hizo popular, lamentablemente. A veces en algunos compañeros marxistas, y la mayor parte de las veces en el pensamiento de derecha. Nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí? Pensamos que El Capital se puede leer de muchas maneras, no tenemos la verdad revelada, ni somos los sacerdotes que tenemos la mejor interpretación de la Biblia, nada que ver. Esto se puede leer de muchas maneras, nosotros les vamos a proponer una. Después ustedes verán si les interesa, si es útil o no. Pero la mirada sobre El Capital, que reduce el capital al factor económico, no tiene nada que ver con Marx, ni con la concepción materialista de la historia, ni con la filosofía de la praxis. Es una mirada de otras corrientes, ¿sí? Entonces Marx no es solamente el teórico de la explotación económica, sino además es el teórico del poder, de la dominación, al mismo tiempo, porque en la literatura académica, desde Max Weber en adelante, se ha planteado muchas veces que el marxismo no tiene una teoría del poder, que el capital de lo único que nos habla es de cómo funciona el mercado, pero que no sabe nada de política, no tiene nada para aportar en el terreno político, no tiene nada para aportar en el terreno del poder, de la cultura, de la subjetividad. Por lo tanto, es un texto inútil para pensar el mundo contemporáneo. Bueno, nosotros pensamos que no, que Marx es un pensador revolucionario, un militante revolucionario al mismo tiempo, un teórico de la explotación y un teórico de la dominación. Eso en cuanto a quién es Marx. Una aproximación muy breve y rápida, ¿no? Da como para discutir mucho. Después, otra pregunta previa. ¿Qué es el capital? Antes de ver en qué orden lo leemos. ¿Qué es el capital?
Muchas veces en las facultades de economía prácticamente no se da el capital. Por lo menos en Argentina lo dan algunos pocos izquierdistas marginales en horarios nocturnos, ¿sí? De 11 de la noche en adelante, en cursos donde ni siquiera tienen aulas, tienen que dar clases en un pasillo, en un aula perdida, pero en general los estudiantes de economía no lo leen. Y los pocos profesores de economía que dicen, bueno, está la economía científica y está el capital, ¿no? El capital sería un texto de economía roja frente a la economía científica, que es la economía que nosotros diríamos de derecha, tanto la economía clásica como neoclásica. Para nosotros, el Capital de Marx no es un texto de economía. El Capital es una crítica de la economía política. Y es más, el subtítulo es ese, ¿no? Si ustedes se compran el libro o lo ven en internet, van a ver que el subtítulo que lo eligió Carlitos Marx, el autor, dice crítica de la economía política. Qué paradoja de la historia que lo quieran convertir en un economista de izquierda. No es un economista de izquierda, es un crítico de la economía política, como disciplina incluso, ¿no? Como disciplina legitimante del mercado capitalista. Entonces, ¿qué es el capital? No es un tratado rojo de economía, desde nuestro punto de vista, es un texto crítico de la economía política, pero es un texto a su vez político. Nosotros tratamos de enfatizar el proyecto político de Marx al criticar la economía política. Incluso él lo resumió, si yo no recuerdo mal, en Miseria de la filosofía, que es un texto muy anterior, juvenil, no juvenil, pero el Marx no era muy viejito todavía, polemizó con un pensador francés que se llamaba Proudhon, partidario de las cooperativas, etc. Y en ese texto, Miseria de la filosofía, Carlitos Marx dice, acá la lucha es entre la burguesía y sus teóricos, los economistas, contra, y a ver ahí describe nuestro campo, no dice los economistas de izquierda, dice contra los socialistas, los comunistas y los revolucionarios. Entonces nuestro campo no hay una economía de derecha contra una economía de izquierda, hay una economía contra el comunismo. ¿Sí? El socialismo y el comunismo somos los críticos de la economía política. Entonces, ¿qué es el capital? Marx lo describió en una carta la noche que terminó de redactar el tomo 1, donde muy emocionado le agradece a su amigo Federico Engels, le dice, mirá, gracias a vos yo pude escribir esta obra, porque ustedes saben que el gran amigo de Engels se sacrificó, se dedicó a tareas que le aburrían, como administrar una fábrica familiar, pasándole dinero para que Marx pudiera tener tiempo y dedicarse a elaborar esta teoría. Muy agradecido, Marx, la noche que termina la última corrección del tomo 1, le escribe a su amigo Engels, le agradece, gracias a vos, todo el reconocimiento, toda mi emoción por haberme apoyado en esto. ¿Y qué acabo de terminar?, dice Marx. Él ahí define su propio libro. Y dice, no dice un tratado rojo de economía, dice, esto es un misil contra la burguesía, del cual no se van a poder reponer nunca. Y no lo dice porque sea un petulante, soberbio, creído de sí mismo, para nada, porque era un hombre muy modesto. A la hora de enumerar sus descubrimientos, él, por ejemplo, aclara siempre, yo no descubrí la lucha de clases, eso lo plantearon los historiadores franceses. Yo no descubrí que hay un excedente, ¿sí? Ya lo plantearon los economistas clásicos, la renta, el interés, la ganancia. Solo descubrí su forma general, el plusvalor. Yo no descubrí esto, no descubrí aquello. Un tipo muy modesto. Creo que a la hora de enumerar sus descubrimientos originales mencionaba 3 nomás en su correspondencia, ¿no? El trabajo abstracto, la dictadura del proletariado, como lo llamaba él en esa época, y el plusvalor bajo su forma general. Dice, solamente 3 cosas descubrí. Tipo muy humilde, si se quiere, porque escribió miles de páginas y no se pone como un gran genio. Pero con toda humildad, pero con toda seriedad y rigurosidad, dice algo que es cierto. Este libro es un misil contra la burguesía, ¿no? Y así lo describe la noche que termina el tomo 1. Y yo creo que tantos años después, no habría que hacer la cuenta, en el siglo XXI, sigue siendo un misil contra la burguesía y contra el capitalismo, ¿no? No ha habido, desde mi punto de vista, hasta ahora, una teoría del mismo rango
de la misma capacidad explicativa que pueda superarlo, ni siquiera confrontarlo. Los intentos de crítica que se han hecho se han ido cayendo, desde las famosas críticas de Eugenio von Bauer, que a fines del siglo XIX, este especialista austríaco de la escuela neoclásica de economía, que intentó demostrar la inconsistencia lógica en el Capital, de ahí en adelante ha habido una cantidad enorme de teorías que pretendieron refutar, demoler y desarmar el marxismo. Y es el día de hoy que no lo han podido hacer. Siempre lo declaran muerto, es un cadáver raro Marx, porque lo tienen que enterrar todos los años. Y es raro cuando un cadáver hay que enterrarlo todos los años. Parece una película de ciencia ficción, pero todos los años decretan que está muerto. Y al año siguiente otra vez vuelven a decretar que está muerto. Es raro. O sea, en mi punto de vista, si uno es serio, el Capital no tiene un oponente en las ciencias sociales. Está esperando que todavía, es como un gran boxeador que está esperando encontrar un rival de su envergadura. Hasta ahora no apareció. ¿Qué es el Capital? Es un misil contra la burguesía. ¿Cuál es el objetivo político de Marx al escribir El Capital? Me parece que el objetivo político central es demostrar la historicidad del capitalismo. Él quiere demostrarnos que la economía política fetichiza y absolutiza realidades que en su fundamento son relativas y circunscriptas a una época histórica determinada, pero que los economistas transforman en eternas. Cualquiera que tome un manual de economía, incluso para estudiantes que recién ingresan a la universidad, se describen los elementos centrales que supuestamente debería tener todo proceso productivo, entre ellos el capital, como algo eterno. En cualquier tipo de sociedad, en cualquier época de la humanidad, para producir hace falta A, B, C, D y en el medio el capital. Si no hay capital, no hay producción. En cualquier época histórica de la humanidad. Eso dicen los economistas burgueses y sus manuales y sus formas pedagógicas. ¿Qué quiere demostrar el Capital de Marx como obra? Que eso es falso, que el capital no es necesario para la vida humana. Es más, va contra la vida humana. El capital como relación social y el capitalismo como sistema mundial tienen una existencia histórica determinada. Y si uno mira la historia de la humanidad, es un segundo nada más. O sea, para la vida humana es mucho tiempo, ¿no? Pero para la vida de la humanidad es muy poco tiempo lo que ha existido el capitalismo. Y lo que Marx quiere demostrar con este libro, desde mi punto de vista, es que el capitalismo es histórico, no es absoluto. Por lo tanto, es superable en la historia. Y lo quiere demostrar de manera científica. Por eso desarma las categorías analíticas de la economía, tanto de la vulgar como de la científica. Yo me animaría en el lenguaje de Marx, en el lenguaje actual, tanto de la economía clásica como de la neoclásica, en sus versiones más refinadas o en sus versiones más apologistas, ¿sí? No solo a Milton Friedman, también a Keynes, para ponerle nombres más actuales. El Capital trata de demostrar a lo largo de miles de páginas que el capitalismo es superable en la historia. Ese es su objetivo político, la historicidad. Por eso su método, a mi modo de ver, hay muchas opiniones y no sé, habría que debatir cuál es la mejor, yo les transmito la nuestra, simplemente. Su método es el historicismo metodológico, porque su objetivo político tiene que ver con tratar de demostrar la historicidad de las categorías capitalistas, que los economistas clásicos esconden, ocultan, simulan que son absolutas cuando en realidad son relativas. En fin, entonces, ¿qué es el capital? Es la crítica de la economía política. ¿Cuál es su objetivo político? Un misil contra la burguesía, tratar de demostrar la historicidad del capitalismo. ¿De qué habla el capital? Otra pregunta previa. El objeto de estudio. ¿De qué nos habla el capital? Parecen preguntas obvias, no lo son. Bueno, nos habla del capitalismo, nos habla de la sociedad capitalista y de sus crisis. El capital no es una teoría del equilibrio. El capital no es una teoría de cómo funciona el capitalismo. El capital es una obra que nos explica cómo funciona el capitalismo y por qué vive en crisis permanente. Y por qué aparece un sujeto que es potencialmente el sepulturero de esta sociedad. ¿Sí? El capital nos habla de sujetos en lucha.
cuando describe la categoría de capital, la describe de muchas maneras, ¿no? Pero principalmente dice es una relación social de producción, es una forma coactiva, ¿sí? No es una forma libre, es una forma coactiva, violenta de someter a los trabajadores, y utiliza una noción filosófica que él no aclara de dónde la saca. El que ha leído un poquito de filosofía, o en las escuelas de cuadro estaría bueno leer un poquito de filosofía, uno, si no es ingenuo, sabe de dónde sale. El capital es una sustancia en proceso, dice. Y no hace una nota al pie. ¿Qué quiere decir una sustancia en proceso? Bueno, el compañero Hegel, a quien él adopta como su maestro, de manera crítica, el compañero Hegel decía que sustancia en proceso, ¿qué significa? Un sujeto. El sujeto es una sustancia en proceso. Hegel lo planteó en la ciencia de la lógica para criticar a su antecesor, que era Kant. ¿Sí? Filósofos alemanes pertenecientes a la filosofía clásica alemana, teóricos de la revolución burguesa en Europa. Carlos Marx se apropia de esas reflexiones y las utiliza en su crítica de la sociedad capitalista. Entonces dice, el capital es una sustancia en proceso, el capital es un sujeto, y dentro del capital está la fuerza de trabajo, que es otro sujeto antagónico a ese sujeto. Bueno, no los voy a aburrir, y aparte me llevaría mucho tiempo tratar de demostrarlo, en el libro intento hacerlo mínimamente dentro de mis posibilidades, cómo el libro El Capital de Marx nos describe la lucha entre dos sujetos antagónicos. No son sujetos individuales, no son personas, Juan que está peleado con Pedro, no, son sujetos colectivos, son clases sociales. El Capital nos habla de la lucha de clases, ¿sí? Y las clases son sujetos, sustancias en procesos, en el lenguaje empleado por Marx, que a su vez lo toma de la ciencia de la lógica de Hegel. Por eso otro compañero que algo sabía de estas cosas, el compañero Lenin, no sé si han escuchado hablar, es un guitarrista muy famoso, el compañero Lenin no es Lennon, el compañero Lenin se puso a leer la ciencia de la lógica de Hegel, el libro más difícil de la historia de la filosofía, o uno de los más difíciles, en el medio de la Primera Guerra Mundial. Y llegó a la conclusión siguiente, lo resumió en un aforismo, hablando del capital. Y dije, creo que es una buena invitación para un curso de lectura o una escuela de cuadros donde se discuta el capital. Lenin dice, el que no se estudia a fondo la ciencia de la lógica de Hegel no va a entender un carajo del capital. Por lo tanto, hasta ahora los grandes marxistas no han entendido nada del Capital de Marx. Y demuele a todos sus maestros, a los líderes de la Segunda Internacional, empezando por Kautsky en adelante, ¿no? Que no eran ningunos brutos, era gente que había leído a Hegel, como Plejano, habían leído a todos, una erudición increíble. Aún así Lenin, desafiándolos, dice, como ustedes no comprenden que todo el capital está estructurado sobre el método dialéctico, a partir de la apropiación que Marx hace de la lógica de Hegel, no entienden el capital, no pueden entender las guerras, no entienden la lucha de clases, no entienden el conflicto en la historia, y convierten al marxismo en una teoría de consumo que no es peligrosa para la sociedad capitalista. Paradójicamente, el capital muchas veces, eso lo dijo Gramsci por ahí, en un artículo famoso, también provocador del joven Gramsci, dice, la revolución bolchevique es una revolución contra el capital. Ah, ¿por qué? ¿Gramsci era anticomunista? No, ¿estaba contra Marx? No, lo dice irónicamente para provocar. ¿Por qué Gramsci escribe eso tratando de hacer un análisis de la revolución bolchevique? Porque dice, el capital se transformó, el Capital de Marx, paradójicamente, en un libro que llamaba La tranquilidad, en un libro que llamaba A la pasividad, en un libro que nos llamaba a la moderación política. En nombre del Capital de Marx nos pedían no hacer revoluciones. Había que esperar pasivamente que se cumplieran ciertas fases evolutivas del proceso humano. Y Gramsci, revolucionario, al igual que Lenin, al igual que toda esta gente, dice, no, el Capital es un libro revolucionario. Deducir del Capital pasividad política es un error metodológico, es un error político y es no comprender para qué lo escribió Marx. Entonces, el Capital es una obra política que nos llama a analizar cómo funciona el capitalismo y por qué el capitalismo está en crisis y qué lugar juegan los sujetos en lucha dentro del capitalismo. Las categorías del capital, ¿de qué nos hablan? ¿Qué son las categorías del capital? Mercancía,
valor, dinero, capital, etc., ¿no? Son conceptos que expresan relaciones históricas. Y esos conceptos, esas categorías teóricas que a Marx le permiten estudiar la sociedad capitalista, ¿cómo las define Marx? Como relaciones. No son categorías que sean sustancias con atributos, un sujeto con sus predicados, no. Hay una nota al pie muy pedagógica que recomiendo que si tienen tiempo de leerla, en el capítulo 25 del tomo 1 del Capital, donde Marx dice, una persona negra es una persona negra, solo en determinadas relaciones sociales se transforma en un esclavo. El azúcar es dulce, solo en determinadas relaciones sociales se transforma en el precio del azúcar. Una máquina es una máquina, solo en determinadas relaciones sociales se transforma en capital. Por lo tanto, la esclavitud, los precios, el capital, son relaciones sociales. Y para poder describir de esa manera todo el orden social capitalista, tenía que contar con la lógica dialéctica, que es una lógica de relaciones, ¿no? Por eso Lenin dice, el que no comprenda a fondo la lógica dialéctica, le va a costar comprender el capital. Si vos tenés que resumir el capital, ¿qué te dice? No, los burgueses son unos... No quiero decir una mala palabra, ¿no? Pero imagínense todas las malas palabras que quieran. Es una gran impugnación de la burguesía. Bien, pero no es solo eso, el capital es mucho más que eso, es una lógica de relaciones, ¿sí? Es una teoría que permite dar cuenta de las relaciones sociales, pero no solo de relaciones económicas en abstracto. Yo creo que acá es muy interesante cruzar, por lo menos en nuestros cursos nos fue muy útil, las reflexiones de los cuadernos de la cárcel de Gramsci con el Capital de Marx. Porque Gramsci, cuando quiere definir la política, dice, ¿qué es la política, muchachos? La política son relaciones de fuerza. Entonces, si uno cruza esa reflexión de Gramsci con el Capital, ¿qué son las categorías de las que nos habla Marx en el Capital? Valor, dinero, capital, etc. Son categorías que expresan relaciones sociales, pero no en abstracto. Relaciones sociales de fuerza, de poder y de enfrentamiento entre las clases sociales. Recuerdo que Michel Foucault, que es un pensador francés de mucho prestigio en las academias, muchas veces en la universidad se lo postula como el gran descubridor de que la política está atravesada por relaciones y el poder no es una cosa, el poder son relaciones, dice Michel Foucault en un libro famoso que se llama Vigilar y castigar. Muy bien, Carlitos Marx lo planteó bastante antes, mucho antes, ¿no? Entonces, esto de que la política y la economía está atravesada por relaciones, no es un descubrimiento de Foucault. Foucault lo toma de Marx. Y Marx, no quiero con esto abrir una discusión sobre Foucault que nos llevaría mucho tiempo, simplemente lo menciono como una breve nota al pie. Es Marx el que funda en las ciencias sociales una mirada donde sus categorías son relaciones sociales de producción, pero que también son relaciones sociales de enfrentamiento y de poder y de fuerza entre las clases sociales. Esa es la columna vertebral del Capital de Marx, desde nuestro punto de vista, desde nuestro ángulo de lectura. Bien, para ir acelerando. El Capital habla de conceptos. Yo he visto muchas veces, tanto en la escuela altuseriana como en derivados más actuales, ¿no?, de algunos libros que han salido en España últimamente, que nos dicen, bueno, el capital empieza por un concepto y de ahí deduce otro concepto y de ahí sale otro concepto y es toda una gran teoría de conceptos, es un bosque de conceptos. Entonces, ¿de qué nos habla Marx? De conceptos. Y el capital empieza por un concepto y de ahí siguen otros conceptos. Es un juego de conceptos, es un juego lingüístico. El capital es puro lenguaje. Bueno, Carlitos Marx, al final de su vida, ya viejito, con la barba blanca, su compañera se había muerto, Jenny, polemiza con un profesor alemán que nadie lo conocería si Marx no lo hubiera criticado. Esa es la verdad. Se llamaba Adolf Wagner. Y un año antes de morirse, Marx escribe notas críticas al Tratado de Economía Política de Wagner. Y le reprocha a este profesor alemán, que si no recuerdo mal era discípulo de Robertus, y admirador de Bismarck, personajes de Alemania, este Bismarck, un gobernante alemán,
Este Wagner decía, la economía habla de conceptos, y Marx empieza toda su teoría con el concepto de valor y de ahí deduce, deduce y deduce. Carlitos Marx le responde y le dice, no, compañero, usted está muy equivocado. El Capital, mi principal obra, no parte de conceptos. Yo parto de una realidad histórica, que es la sociedad mercantil capitalista. Y mis categorías expresan relaciones sociales. Por lo tanto, el Capital comienza con el análisis de una relación social, no de un concepto del cual se derivan otros conceptos, como hacía la vieja metafísica, a la cual Marx la cuestiona y la critica. Es más, uno de sus grandes reproches contra la economía política era que caía en la metafísica. Bien, perfecto. No, sí, tengo acá el reloj. Me voy a ajustar exacto a lo que me dijiste. Disciplinadamente. Entonces, habría que releer la respuesta de Marx a Wagner, que aparentemente es una polémica académica que para el mundo social contemporáneo no tiene mucho interés. Sin embargo, es interesante porque ahí el propio Marx aclara de qué nos habla el Capital. ¿Sí? El propio Marx aclara ya equívocos que en el siglo XIX empezaron a circular y que en el siglo XXI se presentan como grandes novedades teóricas, cuando Marx ya las venía refutando desde que estaba vivo, ¿no? Entonces el Capital no empieza por conceptos, y toda la obra no es un jueguito deductivo de conceptos, conceptos que se deducen de conceptos. Marx dice, ese tipo de lecturas de mi obra, le dice en polémica a Wagner, pero yo creo que lo agregaría para muchos marxólogos posteriores, es una lectura muy simple, muy superficial, porque aparentemente todo lo que yo escribo es una gran construcción a priorística, previa a la experiencia, ajena a la historia, ajena a las luchas, y en realidad lo que yo estoy haciendo es utilizar categorías teóricas para expresar relaciones sociales históricas que existen en la realidad. El objeto de estudio del Capital no es simplemente un concepto, no, esa es una mirada que es posible, no decimos que no, pero creo que no responde al espíritu de la obra de Marx. El objeto de estudio de Marx es la sociedad capitalista. Para poder comprenderla tengo que elaborar teoría, construir categorías, pero esas categorías no son el objeto en sí mismo, son una mediación entre la teoría y la práctica, entre la lógica y la historia. Y a eso nos deriva, sí, a la pregunta que nos hacían los compañeros. Por eso, para llegar a responder la pregunta que nos convoca esta primera jornada, ¿en qué orden leer la obra?, yo quería hacer este recorrido previo. Ahora sí puedo responder, si ustedes más o menos, si se entendió, por ahí dije una serie de tonterías totales, si más o menos se entendió lo que fui comentando, compartiendo, ahora sí creo que tenemos elementos para responder la pregunta. ¿En qué orden leer la obra? ¿Por dónde se debería leer esta obra? Bueno, si pensamos que es una obra política, que critica la economía política, ¿sí?, que su objetivo es revolucionario, demostrar la historicidad del capitalismo, que sus categorías son relaciones sociales de producción y de poder y de fuerza entre las clases sociales, entonces, ¿qué vínculo hay entre la lógica y la historia en el Capital? Que esa es la pregunta que elípticamente está dando vuelta en el título de esta mesa. ¿Qué relación hay entre la lógica y la historia? ¿Por dónde empezar a leer esta obra? Yo respondería con dos tipos de razones. Razones políticas y razones teóricas y pedagógicas. Las razones políticas. Si Marx quiere demostrar que el capitalismo en su sistema histórico y por lo tanto superable en la historia, y por qué sus crisis están dentro del corazón mismo del capitalismo, y si Marx quiere demostrar, agrego algo, fundamental para romper el sentido común de nuestra época, que los neoliberales, que son la versión vulgar de la economía neoclásica, nos han pretendido convencer durante yo diría desde el golpe de Estado de Pinochet en adelante, según el historiador Perry Anderson, el neoliberalismo nace el 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Pinochet. No nace con la democracia, nace con un golpe sangriento. Ahí se empieza a instalar el neoliberalismo a escala mundial, mucho antes que Thatcher y Reagan. Empieza con la experiencia de Chile, con la feroz dictadura de Pinochet.
Si desde el 11 de septiembre del 73 hasta hoy los neoliberales nos quieren convencer de que la economía funciona sola, de que el mercado tiene funcionamiento automático, el marxismo quiere mostrar que eso es falso. No hay economía ni mercado sin violencia y sin poder. Ese es, de nuestro punto de vista, el ABC de esta tradición de pensamiento. No hay mercado sin violencia. El que cree que el mercado es sinónimo de democracia, de horizontalidad, de transparencia, de igualdad de oportunidades, de progreso de la humanidad, de racionalidad, etcétera, 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 lo respetamos, pero está muy equivocado. El mercado es violencia, el mercado es coacción. No puede haber mercado capitalista sin violencia. Entonces, ¿por dónde empezar a leer El Capital? Bueno, una propuesta, es la que hicimos muchos años. Puede ser buena, puede ser mala, es una propuesta. Nosotros tratamos de llevarla a la práctica y nos resultó bastante bueno, porque logramos que muchos compañeros se hagan marxistas. ¿Sí? Porque no lo leemos en abstracto. Sí, tenemos un componente religioso, si ustedes me permiten, en el sentido de los religiosos que quieren evangelizar, si me permiten la ironía, nosotros sí queremos difundir esta corriente, no la leemos de manera aséptica. Leemos El Capital confrontando, política y teóricamente con otras corrientes, y tratando de difundir el marxismo. ¿Por qué no? Si para nosotros el marxismo es una tradición militante. Mariátegui decía por ahí, el fundador del marxismo latinoamericano, dijo por ahí Mariátegui, alguna vez, en un libro que se llama En defensa del marxismo, dice así, tiene una frase que define toda esta corriente, dice así: el marxismo, cuando ha sido revolucionario, es decir, cuando ha sido marxismo, porque el marxismo es eso, un marxismo que no sea revolucionario es un objeto de consumo académico, es una mercancía cultural, ¿sí? Pero no es marxismo. El marxismo es una tradición revolucionaria, ¿sí? Y para poder socializar este saber y ganar nuevos compañeros, nuevos militantes para nuestra causa, hay que demostrar que sin mercado no hay violencia, que los capitalistas son los violentos. Y cuando los sectores populares responden a la violencia capitalista, no son los responsables de la violencia es del sistema capitalista. ¿Por dónde empezar a leer entonces El Capital? Creo que es una pregunta muy buena que han hecho los compañeros de la Escuela de Cuadros, que hay que responderla políticamente. Por eso nosotros la tratamos de responder diciendo: empecemos a leer esta obra por el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, la llamada acumulación originaria. Parece loco, vos decís, ¿cómo por el 24? Si en general un libro hay que empezarlo a leer por el principio. No está mal leerlo desde el inicio. Es más, nosotros les confieso, la primera lectura que hicimos la hicimos de corrido, lineal, desde el capítulo 1 en adelante. Así lo empezamos a estudiar. Pero después de muchas lecturas, llegamos a la conclusión que era más útil políticamente e incluso pedagógicamente, porque el capítulo 1 del Capital es muy difícil, y cuando Marx se lo envió a Engels, el propio Engels le respondió: no entiendo nada, por favor escribilo de nuevo, no entiendo nada. El propio Engels se lo dijo. O sea, si Engels no lo entendió, nosotros estamos legitimados, ¿no? En cambio, el capítulo 24 es mucho más sencillo de leer, es una lectura mucho más simple, porque el capítulo 1 tiene una alta densidad lógica, a partir de la lógica dialéctica, mientras que el capítulo 24 está mucho más apegado a la historia. Y en la llamada acumulación originaria, Marx, ¿qué hace? Trata de poner en primer plano las relaciones de poder y de fuerza que constituyen la génesis del mercado capitalista. Y formula una hipótesis central que, a la hora de hacer una selección de la obra que ustedes me pidieron, yo seleccioné esos 4 o 5 renglones, donde Marx dice: la violencia en sí misma es una potencia económica. Es mentira que por un lado va la economía y por el otro lado va la violencia. No, la violencia en sí misma es una herramienta económica. No hay mercado sin violencia y sin poder. Entonces, sugerimos, lo hicimos mucho tiempo y nos salió bastante bien, me parece, comenzar a leer la obra por el capítulo 24. ¿Qué otra fase, qué otra sección del Capital sugerimos? Bueno, obviamente la sección del fetichismo de la mercancía y su secreto. El compañero Lukács
marxista húngaro, una larga tradición de pensamiento, bueno, muy discutible, en fin, pero participó del movimiento revolucionario práctico, escribió una obra que a mi modo de ver es maravillosa, se las recomiendo, Historia y conciencia de clase se llama, y en Historia y conciencia de clase, celebrando la revolución bolchevique, tratando de fundamentarla en la teoría, con una gran lectura del Capital, tira la siguiente hipótesis, que nosotros compartimos y tratamos de desarrollar en este librito gordo. Dice así Lukács: todo el materialismo histórico, toda la concepción materialista de la historia está sintetizada en el pasaje del fetichismo de la mercancía y su secreto. Ahí está el resumen del materialismo histórico, de la filosofía de la praxis, de la teoría crítica marxista. No tanto en el prólogo a la contribución, a la crítica de la economía política, que muchas veces se adopta como el criterio más tradicional, donde Marx empleó estas metáforas de base y superestructura, que hoy en día habría que discutirlas. Y un compañero de ustedes, Ludovico Silva, brillante compañero, en un libro muy lindo que se llama El estilo literario de Marx, creo yo que demostró que en toda la obra de Marx la expresión base y superestructura fue utilizada muy pocas veces. No responde al conjunto de la obra de Marx. Entonces la síntesis del marxismo no está tanto en ese prólogo del 59, a la contribución a la crítica de la economía política, sino está en el fetichismo de la mercancía y su secreto. Ahí está el corazón del mercado capitalista. Porque se acaba el tiempo y porque no es el objeto de estudio, hoy no voy a hablar del fetichismo. Pero creo que ese es uno de los núcleos a destacar, junto al papel de la violencia que juega en el capitalismo. Y termino, bueno, ¿cómo sería el método de Marx? Lo menciono, no lo voy a desarrollar porque no hay tiempo. Es un método que parte de la sociedad real, no de un concepto, parte del capitalismo real, a partir de ahí construye herramientas teóricas, pasa al plano de la abstracción va enriqueciendo sus categorías de lo abstracto hacia lo concreto para volver a la sociedad capitalista real ya conocida. Algunos han sintetizado todo ese camino metodológico de Marx como el círculo concreto, abstracto, concreto. El modo de exposición de Marx va de lo abstracto a lo concreto, ¿sí? Pero ese modo de exposición lógico no siempre responde y refleja mecánicamente como un espejo el orden histórico, tal como sucedieron las cosas. Marx invierte, empieza por lo último para ir hacia atrás. Sartre por ahí trató de resumirlo diciendo que el método de Marx es un método progresivo, regresivo. Avanzo retrocediendo. Empiezo por el último capitalismo, el más contemporáneo, y de ahí me voy hacia la explicación de sociedades anteriores. Fin de la intervención. Libros que les sugiero, ya que esta es una escuela: Historia y conciencia de clase de Lukács. Sobre todo el ensayo La cosificación y la conciencia del proletariado. Me parece que es formidable. Un libro de Isaac Rubin, que le propusimos a los compañeros de Misión Conciencia que lo publiquen. Y si ustedes consiguen el dinero, publíquenlo ustedes. Se llama Ensayos sobre la teoría marxista del valor. Pensador bolchevique, Isaac Rubin, a mí por lo menos, y en nuestros cursos, nos sirvió mucho para entender el capital. Y para entender ese núcleo duro, muy difícil de morder, que es la teoría del valor. Bueno, la estructura lógica del capital de Marx, de un compañero checo, Jindřich Čelený, no sé cómo se pronuncia, que lo publicó Editorial Grijalbo. La estructura lógica del capital de Marx. También creo que da muchas pistas de cómo leer el Capital, los distintos niveles lógicos e históricos de la obra. ¿Y dónde encontramos la teoría del fetichismo? Era la última pregunta que quería responder, que para nosotros es fundamental en el Capital. Durante muchos años Luis Althusser y una compañera chilena que lo hizo muy famoso en nuestro continente, con sus manuales de la época de Salvador Allende, nos dijeron que la teoría del fetichismo era una teoría humanista, que Marx la elaboró en su juventud, que aparece incrustada en el Capital, pero que no responde al núcleo central de la obra. No es cierto. Hoy en día
que se puede reconstruir las 4 redacciones del Capital, vemos que la teoría del fetichismo está en toda la obra de Marx. Está en el capítulo 1, al comienzo, está en el capítulo 24 del tomo 3, si quieren leerlo por ahí, el capital que deviene interés, el interés bancario. Pongo dinero en el banco y me genera más dinero, fetichismo puro. En el medio está el trabajo humano. En el capítulo 48 del tomo 3, la fórmula trinitaria, y en el apéndice al tomo 4 del Capital, la historia crítica de la plusvalía, donde Carlitos Marx habla del ingreso y sus fuentes. Por lo tanto, la teoría del fetichismo es el hilo rojo que atraviesa todo el Capital, todos los tomos. No está solo al comienzo, ni está solo en la juventud de los manuscritos cuando Marx nos habla en 1844 de la alienación. Ese famoso debate que hoy me preguntaba Cris a la mañana, uno de los organizadores de la escuela, ¿vos creés en el joven Marx, el viejo Marx? Me parece que hoy en día ya no se puede sostener esas viejas hipótesis. Marx reflexionó a lo largo de toda su obra sobre estos temas y lo atraviesa al Capital desde principio a fin. Bueno, les agradezco, eso es lo que quería decir, y les sugiero estudiar el Capital, como hacía una persona muy querida por todos nosotros, el Che Guevara. El Che Guevara no solo es el póster, el guerrillero heroico, como lo definen nuestros compañeros de Cuba, también el Che Guevara organizó esto que están ustedes haciendo, escuelas de cuadros, y organizó seminarios de lectura del Capital. En el primero estudiaron como estudiantes juntos Fidel y el Che, ya habiendo hecho la revolución, ¿sí? Tenían un profesor soviético, Anastasio Mansilla. Quizás Rubén puede aportar algo sobre Mansilla. Ese profesor soviético que hablaba español, porque era español, hispano-soviético, fue a Cuba y dio seminarios sobre el Capital. El Che y Fidel como alumnos. Y después el Che organizó segundo seminario sobre el Capital con sus compañeros del Ministerio de Industria. Hoy en día hay muchos materiales del Che Guevara que están apareciendo, que también les sugiero, si tienen ganas, leerlos, porque nos dan pistas de cómo leer el Capital en clave latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente, y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros.
Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción. Y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Hoy se usan en el comercio más de 100.000 químicos sintéticos. Pocos fueron analizados para verificar si impactan en la salud humana, y ninguno fue examinado para identificar los impactos sinérgicos, es decir, los efectos que generan al interactuar con los otros químicos a los que estamos expuestos. Pero sí sabemos una cosa: los tóxicos que entran, salen. Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos, como los BFR, o retardantes de llama bromados. Son unos químicos que hacen a las cosas resistentes al fuego, pero son súper tóxicos, son neurotóxicos. Es decir, tóxicos para el cerebro. ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sillones, colchones y hasta en algunas almohadas. De hecho, sumergimos las almohadas en neurotóxicos, las llevamos a casa y apoyamos nuestras cabezas sobre ellas cada noche. Yo no sé, me parece que en un país con tanto potencial podríamos pensar en una forma mejor de evitar que nuestras cabezas se incendien por la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. Las personas que reciben el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, muchos de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Ellas trabajan con tóxicos que afectan la reproducción, sustancias cancerígenas y más. Yo pregunto, ¿qué mujer en edad reproductiva querría trabajar en un sitio así, sino alguien que no tuvo otra opción? Y esa es una de las bellezas de este sistema. La erosión de las economías y los ecosistemas locales aseguran el suministro continuo de personas sin opciones. En el mundo, 200.000 personas se trasladan diariamente desde los sitios que les daban sustento hacia las ciudades, muchos para vivir en barrios miserables y buscar trabajo, sin importar qué tan tóxico sea. Así que a lo largo del sistema no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras.
Sí, los tóxicos que entran salen. Muchos de los tóxicos salen de las fábricas en los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. En Estados Unidos, la industria reconoce que emite unos 2.000 millones de kilos de tóxicos al año, y es probable que sean más, pues eso es solo lo que ellos admiten. Y ese es otro límite porque, ¿quién quiere ver u oler 2.000 millones de kilos de tóxicos? ¿Y entonces qué hacen? Trasladan las fábricas contaminantes a otros países. Pero sorpresa, mucha contaminación está regresando a través del viento. ¿Y qué pasa cuando los recursos ya son productos? Bueno, pasan para acá para su distribución. Distribución significa vender esta basura contaminada lo más pronto posible. El objetivo es mantener los precios bajos, que la gente siga comprando y que los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo mantienen bajos los precios? No pagan mucho a sus empleados y les recortan prestaciones sociales cada vez que pueden. Se trata de externalizar los costos. Esto significa que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en los precios. No estamos pagando realmente lo que compramos. El otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias, así que fui a una tienda a comprar un radio. Encontré uno verde, pequeño y bonito a solo $4.99. Mientras esperaba para pagar pensé, ¿cómo es posible que este precio refleje el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos? Probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica, el petróleo en Irak, los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México. $4.99, ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda, ni una parte del salario del empleado que me atendió, ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio. Así me di cuenta que yo no pagué por el radio. Entonces, ¿quién pagó? Bien, estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales, estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de coltán, un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables. Estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico. Todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en $4.99 y ninguno de estos pagos aparecen en los libros contables. A eso me refiero cuando digo que los empresarios externalizan los costos reales de producción. Y esto nos lleva a la flecha dorada del consumo. Este es el corazón del sistema, el motor que lo mueve, y es tan importante que se ha convertido en la prioridad para ellos. Por eso, después del 11 de septiembre, cuando nuestro país estaba en estado de shock, el presidente Bush pudo sugerir medidas apropiadas como hacer luto, orar o tener esperanza, pero nos mandó a comprar. A comprar. Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Nuestra identidad se ha convertido en ser consumidores. No madres, maestros o agricultores, sino consumidores. La principal forma en que se mide y demuestra nuestro valor es en cuánto contribuimos a esta flecha, cuánto consumimos. Y vaya que consumimos. Compramos y compramos, mantenemos el flujo de los materiales y cómo fluyen. Adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso 6 meses después de ser vendidos en América del Norte. ¿50%? ¿20%? No, 1%. 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, minamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de 6 meses. ¿Cómo podemos mantener un planeta con ese flujo de materiales? No fue siempre así. Un habitante promedio de Estados Unidos consume hoy el doble que hace 50 años. Pregúntale a tus abuelos. En su época se valoraba la buena administración, la inventiva y el ahorro. ¿Cómo ocurrió esto? No es que solo ocurrió, fue diseñado. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos ideaban maneras de hacer crecer la economía, y el analista de mercado Victor Lebow formuló la solución que se convirtió en la regla para todo el sistema. Dijo, nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor. Y el jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Eisenhower dijo que el fin último de nuestra economía es producir más bienes de consumo. ¿Bienes de consumo? ¿Nuestro último fin?
No brindar salud o educación o transporte seguro o sustentabilidad o justicia. ¿Bienes de consumo? ¿Cómo lograron que nos sumáramos tan entusiasmados a esto? Dos de sus estrategias son la obsolencia programada y la obsolencia percibida. Obsolencia programada significa diseñado para ser desechado. Se diseñan cosas para ser inútiles lo más pronto posible, para que las tiremos y compremos cosas nuevas. Es obvio si pensamos en bolsas de plástico o vasos para café, pero también ocurre con cosas más grandes, trapeadores, DVDs, cámaras, parrillas, todo. Hasta las computadoras. ¿Notaron que hoy la tecnología avanza tan rápido que en menos de 2 años tu nueva computadora se vuelve un límite para la comunicación? Yo sentía curiosidad por esto, así que abrí una computadora y me encontré con que lo que cambian cada año es solo una piececita en una esquina, pero no puedes simplemente cambiar esa pieza porque cada nueva versión tiene una forma distinta, así que tienes que tirar todo el aparato y comprar uno nuevo. Estuve leyendo revistas de diseño industrial de los años 50 cuando la idea de la obsolencia programada cobró fuerza. Los diseñadores hablaban abiertamente del tema, discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran sin que los consumidores perdieran la fe en los productos como para seguir comprándolos. Era todo intencional. Pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha tan activa. Para eso existe la obsolencia percibida, que sirve para convencernos de tirar cosas que aún son perfectamente útiles. ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando la apariencia de las cosas. Así, si compraste algo hace un par de años, cualquiera se da cuenta que últimamente no has aportado a la flecha. Y como nuestro valor depende de eso, puede ser vergonzoso. Yo he tenido el mismo monitor blanco, gordo y enorme por más de 5 años. Y mi compañera acaba de comprar una computadora nueva con monitor de pantalla plana que hace juego con su computadora, su celular y hasta con sus lapiceros. Parece que tuviera una nave espacial y que yo tuviera una lavadora sobre el escritorio. La moda es otro buen ejemplo. ¿Se han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año? No es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres, es porque si usas tacón grueso en un año en que están de moda los tacones delgados, eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados o que las personas que aparecen en los comerciales. En resumen, es para que sigas comprando. La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. Cada habitante de Estados Unidos es bombardeado con más de 3.000 anuncios por día. Vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía en toda su vida. Y si pensamos, ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3.000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y esto. Así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. En Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo. En los años 50 la felicidad nacional llegó a su límite, en el mismo momento en que estalló esta manía consumista. Interesante coincidencia. Creo saber por qué. Tenemos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las 2 actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos 3 a 4 veces más horas a comprar que los europeos. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a 2 empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansados, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar y simplemente podríamos parar. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70. Todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos, cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático.
La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, genera nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número 1 de emisión de dioxinas, es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre, dejando de quemar la basura. Podríamos detenerla hoy mismo. Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar, pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos, río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Además, gran parte de la basura no se puede reciclar porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada. Como esos envases de jugo con capas de metal, cartón y plástico, no se las puede separar para ser verdaderamente recicladas. Como pueden ver, es un sistema en crisis. En todo el camino hay un montón de límites, desde el cambio climático hasta la pérdida de la felicidad. Esto no está funcionando. Lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí para defender los bosques o aquí por una producción limpia. Gente luchando por los derechos laborales, el comercio justo, el consumo consciente o que bloquean los rellenos e incineradores. Y lo que es muy importante, que luchan para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Todo esto es muy importante, pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones, cuando veamos el cuadro completo. Cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos, podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo que no deseche ni recursos ni personas. Lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derroche. Hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad. Química verde, basura cero, producción de ciclo cerrado, energía renovable, economías locales vibrantes. Ya está sucediendo. Algunos dicen que esto no es realista, que no puede ocurrir. Yo digo que quienes no son realistas son quienes quieren seguir por el viejo camino. Ellos son los que están soñando. Recuerden, no es que el viejo camino solo sucedió. No es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir. Las personas lo produjeron y nosotros también somos personas. Hagamos algo nuevo. Marx y Engels se incorporaron a un grupo de propaganda clandestina, la Liga de los Comunistas. En noviembre de 1847 se hizo preponderante en su segundo congreso con sede en Londres. Les pidió redactar el manifiesto de la Liga, conocido bajo el nombre de Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en 1848. En el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels desarrollaron un razonamiento dialéctico sobre la historia y el mundo, con una claridad notable sin caer en el simplismo. Este documento analiza el campo de la vida social, la teoría de la lucha de clases, las tareas de los comunistas y el papel revolucionario del proletariado en la constitución de una nueva sociedad comunista. Al estallido de la revolución en febrero de 1848, Marx dejó Bélgica para regresar a París. Con la extensión de la revolución en Alemania, se fue para Colonia con el fin de convertirse en redactor principal de la nueva Gaceta de Renana, publicada del 1 de junio de 1848 al 19 de mayo de 1849. Pero con la victoria de la contrarrevolución, Marx da la vuelta a París, donde fue expulsado de nuevo después del manifiesto del 13 de junio de 1849. Se va entonces para Londres, donde residirá por el resto de su vida. Ha escrito una serie de 7 artículos, reunidos bajo el título Los 18 Brumarios de Luis Bonaparte,
describiendo la evolución de la Segunda República Francesa y su evolución social hacia el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, que consigue el Segundo Imperio. Solo en 1857 acaba la introducción a la crítica de la economía política. Luego, en 1859, la contribución a la crítica de la economía política. Allí se encuentran todos los elementos esenciales de su teoría, en particular la ley del valor del capital, cuyo primer volumen aparece en 1867. Los tres textos famosos de la madurez de Marx, el Manifiesto del Partido Comunista, Contribución a la crítica de la economía política y El Capital, son tres maneras de explicar, de fundar, de precisar el carácter antagónico del régimen capitalista. La mesa, creo, por lo menos el programa que me dieron, se iba a dedicar hoy a discutir en qué orden hay que leer El Capital, ¿no? Ese es el título convocante. Yo voy a dar mi opinión, pero me parecía que antes de responder esa pregunta había que hacerse otras preguntas previas, en mi opinión, que era la que les quería proponer. En primer lugar, una pregunta mucho más básica, porque si se supone que estamos en un ámbito de formación de militantes, de compañeros y compañeras que quieren apropiarse de la teoría revolucionaria para las luchas, ¿no? para incidir, para intervenir en el proceso de transformación social, hay preguntas básicas, previas, en mi opinión, ¿no? Porque en qué orden hay que leer El Capital ya presupone que uno sabe un montón de cosas. Y nosotros nos acostumbramos en general en nuestros cursos, en nuestros seminarios, a que hay que partir de cero. No presuponer que el compañero o la compañera que viene ya se sabe todo el marxismo, ya se leyó 4 bibliotecas completas y hacer un diálogo entre entendidos, supuestos entendidos. Por eso una palabra que yo escuché por acá que no me gusta nada, pero que se suele usar, está bien, es gente experta. Yo desconfío de los expertos, ¿no? Que en general saben bastante poco cuando uno mete el dedo y hace preguntas incisivas. Entonces, en este tema, dejemos de lado esta cuestión de los expertos y los que no saben, ¿no? Partamos de cero, de que todos tenemos, digamos, tenemos el interés en leer la obra, pero siempre en nuestros cursos empezamos por preguntas mucho más básicas. Y una de ellas es ¿quién es Marx? Parece una pregunta muy tonta, ¿no? Pero me parece que es verdad que la Escuela de Cuadros viene haciendo clases hace mucho tiempo y por ahí puede parecer redundante, pero bueno, no importa. Por nuestra experiencia nosotros llegamos a la conclusión de que a veces ser redundante no es malo, volver a hacernos las preguntas desde el inicio. Entonces, ¿quién es Marx? Las visibles no son más que un fenómeno. En el otoño de 1843, Marx se instaló en París con el fin de publicar un diario radical en el extranjero. Se publicó un único número, los Anales Franco-Alemanes. La publicación se paró a causa de las grandes dificultades en la distribución clandestina del diario en Alemania. Los artículos muestran que Marx se colocaba como un revolucionario que defendía una crítica despiadada del todo existente y que contaba con las masas y el proletariado, y no con algunos famosos dirigentes para cambiar el orden de la sociedad. Es en septiembre de 1844 que Marx encontró a Federico Engels en París. Una gran amistad nació. Poco después, Marx y Engels trabajaron con tesón en la producción de la primera obra mayor del marxismo, la ideología alemana. Esta obra colocó las bases del marxismo, introduciendo la concepción materialista de la historia, o sea, el materialismo histórico. A partir del decenio de 1840, Marx y Engels tomaron una parte activa en la vida de los grupos revolucionarios parisienses. Muchos de ellos se influían por las doctrinas de Pierre-Joseph Proudhon, expresadas principalmente en Filosofía de la Miseria. Marx hizo una crítica muy severa en Miseria de la Filosofía.
Proudhon es un escritor utópico que desarrolló una teoría sobre la propiedad privada y la igualdad. Marx acusa a Proudhon de considerar la igualdad de los salarios como el objetivo de la revolución social. Le acusa también de hacer la crítica de la propiedad privada sin salir del sistema de propiedad privada. Por una petición insistente del gobierno prusiano, Marx, considerado como un peligroso revolucionario, fue expulsado de París en 1845. Se instaló entonces en Bruselas. En la primavera de 1845. ¿Quién es el autor de este libro, El Capital? Y en las respuestas vamos a encontrar ya opiniones bastante diversas. En nuestra opinión, Carlitos Marx es un revolucionario. ¿Sí? Parece una obviedad, pero no lo es. Es un revolucionario, es un pensador que elabora una gran teoría crítica de la sociedad capitalista a partir de un proyecto revolucionario. Es un militante Marx, es un teórico y un militante al mismo tiempo, ¿sí? Y para quien quiera, digamos, profundizar en eso, que no va a ser nuestro eje la biografía de Marx, porque hoy vamos a hablar del Capital, sugerimos dos biografías clásicas. Una es la de Franz Mehring, compañero alemán, comunista alemán, amigo de Rosa Luxemburgo, que tiene una obra muy linda sobre Carlos Marx, su vida y su doctrina, publicada muchas veces en Argentina, en Cuba, en muchos países, no sé si está publicada también en Venezuela, pero es una obra de fácil acceso. La otra biografía que les sugiero es la de David Riazanov, que en realidad no se llamaba Riazanov, era un seudónimo, se llamaba Goldenbach, si no me acuerdo mal, que es 9 lecciones sobre la vida revolucionaria de Marx y Engels. Cursos donde él dio en el partido bolchevique, el partido de los revolucionarios que hicieron la Revolución Rusa, clases muy sencillas, son conferencias, pero me parece que de estas dos biografías uno puede más o menos aproximarse a quién es el autor del Capital. Y no me parece una pregunta menor, porque si uno, en general, en los estudios académicos tradicionales, universitarios, se lee a veces el Capital, pero se lo lee desgajado de la política, separado de los proyectos, ¿no? Como un intelectual de gabinete que elabora conceptos que discuten contra otros conceptos. Una visión casi metafísica, ¿no? Y no es el Marx real. Y cuando uno no sabe quién es Marx y por qué escribió esta obra y por qué le dedicó 30 años como mínimo a escribir esta obra y la reescribió muchas veces, como mínimo 4 veces, no nos moverán, no nos moverán como un árbol firme junto al río, no nos moverán, unidos en la vida, no nos moverán, unidos en la vida, no nos moverán como un árbol firme junto al río. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en Prusia, hoy Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Son los hombres los que hacen la historia, pero en condiciones que no son determinadas por ellos. Su padre era abogado, su familia era judía, pero se convierte al protestantismo en 1824. Marx entra a la universidad, en primer lugar en Bonn, luego en Berlín, donde hizo su derecho, especializándose en historia y en filosofía. En Berlín perteneció al círculo de los hegelianos de izquierda, o jóvenes hegelianos, con Bruno Bauer y otros.
Este círculo pretendía sacar conclusiones estéticas y revolucionarias de la filosofía de George Hegel. Es a través del pensamiento de Hegel que Marx se une a los jóvenes hegelianos. Pero este grupo de reflexión siempre ha pensado las teorías de Hegel de manera crítica. En efecto, Hegel es un filósofo idealista que imagina el porvenir histórico como el porvenir del espíritu. Su teoría está basada sobre el idealismo absoluto, es decir, que la sola realidad es el espíritu y la idea, cuya realidad